Estimados estrategas y observadores del compulsivo escenario chileno. Noviembre de 2025. Imágenes que recorren toda América Latina muestran a miles de venezolanos saliendo de Chile, pero no de vuelta a Caracas. Se dirigen hacia el norte, hacia Perú, cruzando el desierto y fronteras bajo tensión militar. No es una caravana más, es un éxodo que se ha vuelto imposible ignorar, un síntoma de una crisis que no comenzó ayer. ¿Quiénes son los que se van? No son los inmigrantes con visa, trabajo o arraigo. Son aquellos que ingresaron por rutas ilegales, por pasos no habilitados, con documentos falsos o rechazados por razones claras, antecedentes penales, problemas de salud pública, falta de solvencia económica. Muchos sabían que no cumplían con los requisitos, pero eligieron cruzar igual. Hoy huyen nuevamente, tal vez no de Venezuela, sino de un Chile que por fin ha empezado a aplicar sus propias leyes. Pero esta no es solo una dificultad fronteriza, es el desenlace de más de una década de malas políticas acumuladas, de dictaduras que hundieron países y forzaron a su pueblo a huir, de gobiernos que, por simpatía ideológicas zurdas, prefirieron callar y no hacer nada, y de sistemas democráticos que prometieron control sin tener el coraje de ejercerlo. Todo comenzó con el colapso de Venezuela. La dictadura socialista de Chávez y luego la de Maduro convirtió a uno de los países más ricos de la región en una fábrica de exiliados y utilizó la migración como válvula de escape, obviamente, instrumento político y chantaje internacional. Luego vinieron los aliados, Bolivia, con gobiernos que permitieron el paso de inmigrantes hacia Chile sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Y luego está Chile. Durante años el discurso político osciló entre la permisividad disfrazada de humanidad y la tibieza disfrazada de orden. Desde Bachelet hasta Boric se hablaba de ordenar la casa, pero se mantenían las puertas traseras abiertas. Mientras tanto, frases como ningún ser humano es ilegal justificaban la falta de filtro, integración o control. La izquierda atrapada en su discurso y la derecha miedosa, sin querer importunar a la izquierda, callaba. Hoy el resultado es evidente. Una frontera colapsada, un Estado superado y una ciudadanía que percibe una relación directa entre inmigración ilegal, crimen organizado y violencia. Según encuestas, 8 de cada 10 chilenos cree que la inseguridad ha aumentado producto de la inmigración y las cifras de delitos cometidos por bandas extranjeras refuerzan esa inquietud. Lo que estamos viendo no es solo una crisis migratoria. Lo que vemos son países inundados e incapaces de defender sus fronteras, su legalidad, su identidad y su cultura nacional. La inmigración, cuando no se regula, no se controla, no se integra, deja de ser un fenómeno humanitario y se convierte en un aprovechamiento descarado. El fenómeno migratorio en Chile dejó de ser un flujo moderado y predecible para convertirse en una transformación demográfica profunda. Hoy viven en el país cerca de 1,9 millones de extranjeros y aproximadamente el 42% son venezolanos. A la par, la irregularidad migratoria ha explotado. De apenas 10.375 personas en 2018, las estimaciones más recientes, a mayo de 2025, indican que al menos 336.000 inmigrantes se encuentran en situación irregular. De ellos, se calcula que cerca del 75% son de origen venezolano. Sin embargo, no existe una cifra exacta. Por definición, la inmigración ilegal es difícil de medir y las autoridades solo pueden aproximarse mediante procesos voluntarios de empadronamiento y registros parciales. En el último ejercicio de este tipo, en 2022, apenas se contabilizaron 107.322 casos. El 65,9% eran venezolanos, un reflejo de que buena parte del fenómeno permanece invisible, pero se deja oír durante el día y la noche. La raíz del éxodo venezolano es clara: la pobreza, la persecución política y la destrucción institucional provocada por las dictaduras socialistas de Maduro. Pero aunque el origen sea forzado, la forma de emigrar sigue siendo una decisión individual. Miles optaron por obviar el proceso legal y eligieron rutas clandestinas. Cruzaron por pasos no habilitados, pagaron a coyotes, entregaron documentos adulterados o ingresaron a Chile pese a tener visas rechazadas. En 2021, el país registró más de 56.000 ingresos irregulares, muchos por zonas desérticas o incluso campos minados, arriesgando su vida y la de sus hijos en un viaje que los dejó sin derechos y al margen del sistema. Aquí entra la responsabilidad del Estado chileno. Desde 2018 intentó ordenar la casa mediante medidas como la visa de responsabilidad democrática y la exigencia de visas consulares. Pero la infraestructura nunca fue suficiente y los procesos se saturaron. Entre 2019 y 2022, el 87% de las solicitudes de visa consular fueron rechazadas por razones concretas: trámites incompletos, falta de solvencia económica, ingresos previos por pasos ilegales, antecedentes penales,
sanciones migratorias o documentos falsificados. La pandemia paralizó consulados y agravó los retrasos, empujando a miles hacia la clandestinidad. Cuando la vía legal se volvió inaccesible, el mercado del coyote tomó el control. Ese vacío institucional permitió el avance del crimen organizado. Quienes quedaron sin regularizar pasaron a depender de redes internacionales que operan las rutas clandestinas, endeudan a los ilegales y los exponen a la explotación laboral y sexual. La irregularidad masiva, sumada a la dispersión territorial de casi 2 millones de extranjeros, generó presiones inéditas sobre servicios sociales, vivienda, infraestructura, seguridad pública y salud. Y ahora, en noviembre de 2025, esa población irregular es la que protagoniza el éxodo hacia Perú. No son los migrantes con papeles, arraigo o empleo o participación electoral en regla, son quienes ingresaron sin documentos, quienes quedaron atrapados entre rechazos consulares, informalidad laboral o quienes querían ocultar de llano antecedentes delictuales en el país. Ante un Chile que finalmente comienza a aplicar sus propias leyes, huyen nuevamente hacia un norte que también les cierra las puertas. El fracaso de la gestión de la migración es multilateral, pero la principal causa es Maduro. Su régimen es el detonante original del éxodo masivo, que hoy supera los 7 millones de venezolanos dispersos por el mundo. Y más crucial aún, el cierre de la embajada y los consulados de Venezuela en Chile, motivado por la tensión diplomática, ha creado un limbo jurídico. La PDI chilena advierte que es imposible materializar las expulsiones de más de 8.000 venezolanos pendientes porque el régimen de Maduro no proporciona la documentación necesaria. Esta es la jugada geopolítica del estatismo fracasado: exportar el problema e impedir que el país receptor aplique su ley de expulsión. Bolivia, bajo el gobierno de Luis Arce, no solo se convirtió en el principal país de tránsito para la migración venezolana irregular a Chile, especialmente por la ruta Colchane, sino que además toleró e incluso facilitó activamente este flujo masivo. Diversos reportes de prensa y testimonios en terreno revelaron que, en múltiples ocasiones, autoridades bolivianas permitieron e incluso coordinaron la llegada de buses repletos de migrantes venezolanos hasta los pasos fronterizos con Chile, abandonándolos allí sin ningún tipo de registro ni colaboración con la autoridad chilena. La negativa sistemática de Bolivia a aceptar reconducciones y la devolución inmediata de migrantes sorprendidos en pasos no habilitados fue interpretada por sectores políticos y militares en Chile como una estrategia deliberada para externalizar el problema migratorio y tensionar la frontera norte con Chile. Es decir, Bolivia no solo dejó pasar, sino que contribuyó logística y políticamente el descontrol migratorio, sobrecargando los sistemas locales de seguridad, salud y servicios sociales en el norte de Chile. Con la reciente llegada de Rodrigo Paz al poder, no se ha observado hasta ahora un giro real en esta política de frontera laxa. Sin embargo, algunos sectores del gobierno chileno y del ámbito diplomático albergan esperanzas de que su administración, conocida por sus vínculos con figuras del conservadurismo global como Donald Trump, pueda adoptar un enfoque más cooperativo en materia migratoria. Si Bolivia deja de ser parte del problema y pasa a ser parte de la solución, se podría abrir una ventana de oportunidades para establecer mecanismos reales de control, reconducción y regularización binacional. Por ahora, es una promesa por cumplir. Boric asumió la presidencia respaldado por una coalición que promovía un enfoque ideológico permisivo en materia migratoria. Durante años defendieron las consignas como ninguna persona es ilegal, rechazaron el control fronterizo y cuestionaron las expulsiones. Pero cuando la presión ciudadana, el desborde institucional y el aumento de la criminalidad forzaron un giro, el gobierno optó por un cambio discursivo hacia una postura más pragmática. En febrero de 2023, Boric ordenó el despliegue de militares en la frontera norte, aunque sin otorgarles facultades disuasivas reales ni atribuciones para actuar de manera efectiva. El despliegue incluyó instalación de puestos de observación fronteriza en Colchane y otras zonas críticas, con tecnología de vigilancia, pero fue fuertemente criticado por ser algo simplemente simbólico. La controversia se agudizó cuando se viralizó un video donde se utilizaba un megáfono con mensajes para disuadir a los migrantes. ¡Alto ahí! Ha ingresado irregularmente al territorio nacional chileno. La medida fue calificada de burla por los sectores opositores y provocando burlas públicas. La ministra del Interior, Carolina Toá, debió salir a aclarar que el megáfono y los drones vistos eran parte de una demostración privada de una empresa de insumos tecnológicos, no una estrategia de gobierno. La polémica evidenció lo que muchos ya percibían: el despliegue era más estético que funcional. Paralelamente, el gobierno avanzó en una regularización acotada para quienes trabajan sin autorización o tienen vínculos familiares,
pero fue duramente cuestionado por generar incentivos perversos, premiando el ingreso clandestino por sobre el cumplimiento de la ley. El anuncio de regularizar 180.000 personas empadronadas, muchas de ellas llegadas por pasos no habilitados, consolidó la percepción de que Chile estaba recompensando la irregularidad. La crítica se centra en que esta política envía una señal clara a toda la región. Ingresar por vía ilegal puede terminar siendo más beneficioso que respetar los procesos migratorios formales. Durante su mandato, la inmigración irregular superó el acumulado de los 4 años anteriores. Y aunque se promueve el mensaje de control con humanidad, los resultados son ambiguos. Chile pasó a ser visto como uno de los países más permisivos de América Latina, proyectando hacia el exterior una señal peligrosa. Aunque entres sin papeles, igual puedes trabajar, acceder a servicios y eventualmente obtener una visa. En medio de una crisis continental, este mensaje es un imán para nuevas olas migratorias. Por otro lado, José Antonio Kast, aunque sigue siendo candidato presidencial, ha logrado provocar una reacción en cadena en la política migratoria nacional y regional, incluso antes de asumir el poder. Su propuesta de instaurar una política nacional de cierre fronterizo a la inmigración ilegal, que implique la expulsión total de quienes estén en situación irregular, ya está teniendo efectos tangibles en el territorio, el llamado efecto Kast. Durante una visita a la región de O'Higgins, el abanderado republicano endureció su tono, advirtiendo que les quedan 102 días para dejar nuestra patria a quienes no estén de manera regular en Chile, para que se puedan llevar sus pertenencias, bienes y ahorros. Y agregó, si no lo hacen antes de que nosotros asumamos el gobierno, serán expulsados de nuestra nación con lo opuesto. Esta declaración, ampliamente difundida por medios y viralizada en las redes sociales, ha sido vista por miles de ilegales como una advertencia final. Kast no solo ha responsabilizado al gobierno actual por no controlar la frontera, sino que ha exigido al presidente Boric activar de inmediato un corredor de retorno con países vecinos como Ecuador, Perú y Colombia, argumentando que aún están a tiempo de evitar un colapso mayor. Su crítica al Ejecutivo fue directa. Este gobierno prefiere visitar la zona sur 4 días antes que hacerse cargo del norte. No tienen voluntad ni interés. Además, Kast ha dejado claro que bajo su eventual mandato no habrá regularización desde dentro del país. Quienes quieran regularizarse deberán salir de Chile, volver a su lugar de origen y presentar los antecedentes desde allá. En términos políticos, Kast aún no ha ganado, pero ya ha comenzado a gobernar con la palabra. En términos migratorios, su figura se ha convertido en un factor estructural, una frontera que tiembla al compás de su retórica. Con Dina Boluarte y ahora con José Yeri en Perú, durante años un país de tránsito migratorio hacia Chile ha endurecido drásticamente su postura. El giro comenzó bajo el mandato de Dina Boluarte, quien si bien rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro y exigió públicamente su salida del poder, también adoptó una narrativa que vinculaba directamente a los inmigrantes venezolanos con el crimen organizado en su propio país. En el Foro Económico Mundial de Davos, enero de 2025, Boluarte afirmó que gran parte de la población que llegaba de Venezuela son criminales organizados en bandas, y se quejó de que Perú debía otorgarle escuelas, seguro y empleo en desmedro de los ciudadanos peruanos. Luego, en octubre, fue más lejos. Declaró que la delincuencia en Perú se había fortalecido por culpa de la inmigración ilegal. Su discurso tensionó la percepción pública y marcó un quiebre en la política migratoria del país. Tras su salida del poder en octubre de 2025, asumió José Yeri, un joven líder de derecha, que en pocas semanas declaró el estado de emergencia en la frontera con Chile. Lo hizo después de que decenas de migrantes, en su mayoría venezolanos, bloquearon los pasos de Chacayuta y Santa Rosa en protesta a las restricciones impuestas por la policía peruana. Yeri ordenó el despliegue militar, negó el ingreso a los ilegales desde Chile y prometió usar los estados de excepción sin restricciones de tiempo para limpiar el país de delincuentes, comparándose indirectamente con Nayib Bukele. El mandatario, conocido por su retórica firme y por su visita a cárceles en las primeras semanas, endureció no solo la vigilancia fronteriza, sino el discurso nacional. Ninguna tolerancia con la migración irregular. Este viraje no solo fue interno, sino también geopolítico. Yeri respondió directamente al llamado efecto Kast, una anticipación de que, ante una eventual victoria del candidato chileno José Antonio Kast, quien propone cerrar las fronteras y expulsar a todo migrante irregular, se produciría una salida masiva hacia el norte. Perú se blindó militarmente y diplomáticamente, acusando a Boric de trasladar el problema migratorio sin una coordinación real. En cuestión de meses, pasó de ser un país de paso a un muro de contención regional, dispuesto a usar la fuerza, los discursos duros y el estado de emergencia para evitar convertirse en un receptor de una crisis que considera ajena,
pero que ya golpea sus calles, su opinión pública y sus instituciones. El drama migratorio no es solo pobreza, es política, crimen y poder, el resultado directo de narcodictaduras que han hecho alianzas con el crimen organizado, que han usado la migración descontrolada como una herramienta de presión, como una válvula de escape social a sus horribles países, y también como una forma de expandir sus garras a otras naciones democráticas. Latinoamérica ha sido secuestrada por regímenes que se visten del pueblo, pero que gobiernan con puño de hierro y negocios turbios. Dicen representar a los humildes, pero solo sirven a una élite, los oligarcas de la narcocultura, que viven del miedo, la violencia y el éxodo para llenarse los bolsillos con el dinero del pobre. Hoy vemos cómo se repite el ciclo: desesperación, desorden, criminalidad, fronteras colapsadas y promesas que nunca llegan. Entonces, la pregunta ya no es solo qué hacer con los inmigrantes ilegales. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir pagando el precio de ideologías fracasadas, narcodictaduras y criminales que destruyen países y que luego exportan su miseria al resto del continente? Deja tus comentarios, activa la campana y suscríbete a las claves del poder.